Centro Nacional de Recursos Estratégicos en Salud, CENARES, el cual ustedes pueden visitar, en donde se informa permanentemente, o se informará de manera permanente y transparente, la distribución de los equipos de protección personal para el equipo de salud a nivel nacional. Este portal permitirá ver cuántos equipos hay en el Perú, cuál ha sido el ritmo de distribución, en qué regiones se ha distribuido y puede llegar al nivel de establecimiento de salud. Esto lo hemos hecho debido a que habían quejas, denuncias, en relación con la ausencia de equipos de protección personal en los establecimientos de salud, que aunque reconocemos en algunos casos puede existir, daban una idea errónea del esfuerzo que como gestión estamos haciendo para ampliar el acceso de estos equipos a todo el personal de salud de todo el país. Entonces, en resumen, hoy día fue una extraordinaria oportunidad para presentar el esfuerzo por transparentar todas las cifras del Ministerio de Salud. Informamos adicionalmente que no solamente los datos que maneja el Ministerio de Salud son ahora de fácil acceso, sino que los funcionarios y funcionarias de esta institución trabajan con 7 comités en los cuales participan 75 expertos de distintas áreas de las ciencias sociales, de la epidemiología, de las matemáticas, de la economía, de las ciencias de la salud, de la gestión sanitaria, de la salud pública, incluso de la producción, que trabajan con nosotros en 7 comités. Todos ellos, todas ellas, permanentemente tienen acceso a todas las fuentes de información que tiene el Ministerio de Salud y a través del Ministerio de Salud a todas las fuentes que otros estamentos del gobierno puedan tener y que necesiten para sus análisis. El ejercicio de la transparencia es un ejercicio permanente de esta gestión y creemos que es necesario para todo funcionario público. Es además una herramienta poderosa para luchar contra la corrupción. Es en este sentido que nos ha llamado la atención el artículo publicado el día de hoy en que se desliza la duda, se desliza una sombra de sospecha de que los datos que está manejando el Ministerio de Salud sean o poco transparentes o manipulados, cosa que nosotros negamos tajantemente. Antes de poder solventar las preguntas que ustedes tienen, yo voy a dejar con ustedes a la doctora Nancy Serpa, viceministra de Salud Pública, responsable directa, líder del proceso cotidiano de recolección de la data de todo el país en relación con COVID. Recuerden ustedes, colegas de la prensa, que nosotros somos un sistema fragmentado. Tenemos varias instituciones públicas y varias instituciones privadas. Recuerden también que somos una institución descentralizada. Tenemos 25 gobiernos regionales y por lo tanto 25 direcciones regionales de salud, más las 4 direcciones de salud de Lima. Y tenemos, como lo va a explicar la doctora Serpa, una inmensa cantidad de unidades de reporte de información, todos de distinta calidad, todos de distinta oportunidad, pero que vienen trabajando ya desde que yo ingresé al Ministerio de Salud. Ya existía ese sistema de información. Todos los años se ha ido mejorando, todos los años se ha ido tecnificando, todos los años se ha ido optimizando.
Ese es el sistema de información en el cual la doctora Serpa va a explicar. Bueno, muy buenas tardes. En relación a lo manifestado por el señor Ministro de Salud y a la situación que vive el país enfrentando a la pandemia del COVID-19, es cierto, el Viceministerio de Salud Pública, a través de sus diferentes unidades orgánicas que generan información estadística para el monitoreo y la toma de decisiones en el marco de esta dolorosa situación, no solamente para el país, sino también para el mundo, recoge información de diferentes instancias y que se emiten, como ustedes saben, todos los días a través del señor Presidente de la República y que se coloca en nuestro sistema de información institucional. Se recoge información del Instituto Nacional de Salud, se recoge información del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Ministerio de Salud. Y a lo largo del país tenemos las unidades notificantes de vigilancia epidemiológica, tanto en establecimientos del primer nivel como a nivel hospitalario. En ese sentido, en el marco de la pandemia, el Ministerio de Salud emitió los documentos que regulan la notificación de los casos sospechosos, la notificación de los casos confirmados y la notificación de las defunciones a través del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. En ese sentido, el corte de información que solemos realizar de manera diaria, se realiza a las 00 horas de cada día para proceder al reporte respectivo. Es así como venimos trabajando a lo largo de todos estos meses en que llevamos desde que se dio la alerta para la vigilancia de esta pandemia. Al día de hoy tenemos 854 defunciones registradas por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Esta información se recoge de la siguiente manera. Los establecimientos de salud, de acuerdo a las definiciones operacionales, públicos, privados o los de salud, reportan las defunciones a cada unidad notificante, tanto en Lima Metropolitana como en todas las regiones del país. Y esta tiene un proceso a cargo del personal de los servicios de epidemiología en que cruzan datos de la ficha epidemiológica y de la ficha de notificación por defunción. En ese sentido, lo que nosotros venimos informando es las defunciones y los fallecimientos con diagnóstico confirmado por COVID-19. Eso es lo que se reporta a nivel nacional y los diagnósticos, vuelvo a repetir, se dan como confirmados, sean con una prueba rápida o una prueba molecular. Y, lógicamente, con una investigación epidemiológica que lo hace el personal de campo en estos casos. Tenemos el Sistema Nacional de Defunciones, que es el sistema de registro de las defunciones y que desde el año 2017 se empezó a trabajar aquí en el Ministerio de Salud y que registra las defunciones por todas las causas. Lógicamente, este registro no tiene la minuciosidad que tiene el registro de la vigilancia epidemiológica en casos de epidemia o pandemia. El Sistema Nacional de Defunciones en estos momentos recoge data de defunciones por todas las causas. Y en el caso del COVID, tanto sospechosos y también confirmados. Si nos referimos a lo publicado por IDL en el día de hoy, efectivamente está recogiendo data de fallecimientos con diagnóstico de sospechosos. En estos momentos hay que tener en cuenta que nosotros estamos viviendo una situación especial desde hace ya más de 40 días y que es el periodo en el que se ha empezado a recoger la información. Tenemos una población en cuarentena, tenemos servicios de salud de alguna manera limitados, restringidos en su operatividad, tenemos población que probablemente no está llegando a recibir tratamientos de manera oportuna, sea por problemas en el traslado, sea por problemas de acceso a los servicios de salud.
Y entonces esto origina que los registros de mortalidad en estos momentos todo esté referido al COVID. Eso es lo que se viene recogiendo en el SINADEF. Por lo tanto, de hecho, sí observamos un incremento de las defunciones con diagnósticos relacionadas al COVID. Por lo tanto, cuando hablamos de mortalidad en estos momentos debemos referirnos a muertes durante la pandemia, que es diferente decir a muertes confirmadas por el COVID-19. Para todos los países, no solamente para el nuestro, la data oficial de las defunciones o la mortalidad en la pandemia, y como viene sucediendo en los países que ya han pasado por lo peor de la pandemia, recién se están actualizando los datos, la data de las defunciones, los verdaderos registros, porque lógicamente tiene que contrastarse con mucha información que durante el propio desarrollo de la pandemia no se puede hacer. Por eso es que una vez que la pandemia o la epidemia desarrollada dentro de cada país baja o está llegando al final, es recién que se puede corroborar toda esta información que nosotros tenemos que actualizar en su momento. De hecho, como país lo haremos, nuestras cifras, las cifras que venimos emitiendo de manera diaria son totalmente transparentes y así lo haremos también cuando tengamos que realizar la revisión de todas las datas de las defunciones. Estamos en estos momentos en todo el proceso de la pandemia, por lo tanto, nuestra atención está dirigida en todos los aspectos y principalmente a la atención de las personas. Eso es lo que yo puedo manifestar en estos momentos. Gracias. Muchas gracias, doctora Serpa. Además, el sistema de información que maneja el país no es un sistema de información aislado, como no es un sistema de información aislado el de un distrito, el de una provincia, el de una región. El sistema de información de nuestro país se interconecta con el sistema de información global a través de los acuerdos, de los tratados, de las convenciones, de las relaciones que tenemos con los otros países de compartir información confiable que nos permita tomar decisiones especialmente sobre enfermedades que tienen carácter epidémico. La información es muy valiosa para tomar decisiones en un país y para el mundo entero, más aún ahora que vivimos una pandemia de estas características. Para explicar cómo funciona el sistema y cómo es que funcionan algunos de los otros sistemas en términos de operación y qué dificultades estamos enfrentando, no solamente en Perú, sino en América Latina y en otros lugares, invitaría al doctor Rubén Mayorga, representante de la OPS-OMS, para ampliar sobre el tema. Sí, buenas tardes a todos y primero que todo quisiera expresar mi dolor y por todas las muertes que han estado ocurriendo en el país, tanto por COVID-19 como por otras causas, y expresar también mi solidaridad con el personal de salud que está en este momento batallando contra esta nueva infección, esta nueva pandemia. Y efectivamente, como el doctor Zamora indica, todos los sistemas de notificación en el mundo están interconectados entre sí. El caso del Perú no es el único donde hay un subregistro de las causas de las defunciones, ¿verdad? Todos los países de la región tienen subregistro de las causas de defunciones. Y también decir que en este momento donde el sistema de salud está abordando la emergencia por el COVID-19, hay algún grado de menor funcionamiento del sistema de vigilancia epidemiológica en el país y, por ejemplo, todo lo que se relaciona con enfermedades prevenibles por vacunación también está sufriendo de algunas deficiencias. Eso lo comprendemos muy bien, ya que en este momento lo más importante, como dice la doctora Serpa, es atender a las personas que están enfrentándose con COVID-19 y que están pasando a tener formas moderadas y graves, las que están siendo atendidas en los establecimientos de salud designados en el país. Pero otro tema, y que a lo mejor quisiera hacer un paralelismo con lo que ocurrió con la emergencia de Guillain-Barré el año pasado,
es que todo evento de este tipo se caracteriza porque cuando existe el evento hay un montón de problemas, el sistema tiene que adaptarse rápidamente para llegar al nivel que necesita estar para atender el problema, la emergencia, y que al final de dicha emergencia se hace como una autopsia o un examen de lo que ocurrió con la emergencia. Y en este caso, si bien nos va, a lo mejor el año entrante en algún momento podremos hacer este ejercicio. Entonces, sí entiendo que es muy importante estar vigilante a que los datos que se presentan sean los mejores, pero en realidad lo que ocurre ahora en todos los países del mundo, por ejemplo, es que hay un represamiento de los casos de defunción en algunos casos porque los países han decidido hacer cremación de todos los cuerpos, y como esto no es posible porque nuestros sistemas no están preparados para hacer esto, pues se van represando estos defunciones, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador. Pero nosotros desde el inicio, como Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, recomendamos que para las defunciones por COVID-19 pueda haber una inhumación, y en el caso en que los países tengan esa costumbre, una cremación. Por lo tanto, la inhumación simple es suficiente con las medidas que nosotros hemos recomendado al país, y que básicamente es tratar el cuerpo con las precauciones necesarias, que el personal que está lidiando con el cadáver tenga el equipo de protección personal necesario, que el cadáver sea embolsado debidamente, y ya con eso es suficiente para su inhumación. Al principio, por el hecho de que se creía que era necesario cremar a todos los cadáveres, pues hubo algún represamiento de casos, y es lo que ha ocurrido en países vecinos. Pero solo señalar finalmente que cuando se termine la emergencia tendremos la oportunidad de ver cuáles son las deficiencias que hubo, y se harán las recomendaciones para las siguientes emergencias, porque lamentablemente va a haber más. Y lo importante de esta pandemia por COVID-19, como el ministro ha dicho varias veces desde el inicio, es que permitirá al país diseñar su sistema de salud pública único para poder lidiar de una mejor manera con las pandemias que sigan ocurriendo en el futuro. Así que sin más, le agradezco por la palabra. Doctor Bayorga, muchas gracias. Finalmente, la doctora Mazzetti, le hemos invitado porque justamente la experiencia del equipo COVID, del comando COVID, ha significado un esfuerzo por unificar sistemas de información. No sería posible hoy tener la calidad del dato que tenemos en materia de camas y de unidad de cuidados intensivos sin el esfuerzo realizado por el comando COVID, que por primera vez en 80 años puede tener una aproximación muy cercana a la realidad de cuál es el número de camas que tenemos en el Perú para afrontar no solamente esta epidemia, sino para en general enfrentar todas las necesidades de salud que tenemos en el país. Doctora Mazzetti, por favor. Gracias, señor ministro. Buenas tardes con todos. Quisiera hablarles de las cifras. Las cifras en salud siempre son un estimado. Las cifras en salud se manejan con mucha precaución. Si uno desea marcar una cifra exacta, estaríamos en el punto en el cual una computadora haría diagnóstico y decisiones de terapéutica. Y eso no es así. El mejor equipo del mundo requiere de un ser humano que haga el análisis de los pros y los contras de la decisión y que vea todos los factores complejos. Las cifras en medicina siempre van a ser variables. Esta mañana escuchaba la preocupación de muchas personas que decían, pero el día pico era este, y el día pico era este, y el día pico era este. ¿Y cuándo nos van a decir cuál es el peor día? Eso no va a suceder. Les vamos a decir con mucha frecuencia, lo peor se calcula más o menos para acá. Hacemos cosas y lo peor se corre. Y ahora está en otro lugar. Y con eso puede parecerles a todos desconcertante, pero estamos comprando tiempo.
A nosotros nos interesa que poco a poco las estrategias de gobierno que se hacen vayan ganando tiempo para que nosotros podamos responder en un sistema tan complejo como el que todos tenemos, con tantas debilidades que hay que decirlas. Les doy un ejemplo. Poder encontrar la cifra de camas hospitalarias. Hemos recorrido todo lo habido y por haber con mucha gente que nos ayudaba. Finalmente llegamos a la conclusión de que teníamos que construirlo, y es lo que hemos hecho. En menos de 10 días se ha construido una plataforma, como dijo el señor ministro, luego de 80 años de Ministerio de Salud, al fin tenemos, por la necesidad que involucra este virus, de construir una plataforma única. 245 instituciones de salud por primera vez han reportado. ¿Creen ustedes que de frente? No. Reportó la mayoría de los que estaban al acceso del comando. Y luego cada uno de los comandos ha ido dentro de su propio subsistema empujando. Ya ahora tenemos 245 instituciones. Algunas noches reportan 230, otras veces 244. Ha pasado ocasiones en las cuales el Hospital UNAMI ha estado tremendamente saturado y no ha reportado. No porque no quiera, ni siquiera ha tenido tiempo para reportar. Miren lo complejo. Cuando hablamos nosotros de las cifras de muerte, nosotros somos los operativos. El comando necesita tener una idea de qué está pasando y necesita entender las cifras. Nosotros vemos las muertes registradas en los sistemas epidemiológicos que tienen su técnica de registro y que permiten hacer una serie de cálculos que nos dan idea de cómo se mueven las cosas claramente demostradas, con pruebas. Y al otro extremo tenemos el registro de muertes que hay en el país. Todas las personas fallecidas, hasta donde se pueda, se registran en el sistema informático de defunciones en el SINADEF. Si ustedes se fijan, muchos de estos registros, ¿qué tienen siempre? Un estimado oficial. Es decir, muchas personas cuya muerte no nos hemos enterado, no se han registrado, las iban a registrar y no las registraron, hicieron clic y no ingresó. Todos los sistemas tienen este asunto de estimados. Para empezar, esa es una debilidad de todos los sistemas que registran muerte. Además, en el registro actual, fuera del registro epidemiológico, que tiene que estar demostrado, tenemos nosotros lo demostrado y lo sospechoso. En este momento, cualquier persona que no ha muerto atropellada, asesinada, alguna cosa flagrante, es considerada sospechosa. ¿Por qué hacemos esto? ¿Y por qué se registra así? Luego saldrá en algún momento cifras que respalden esto mucho más. Estamos protegiendo a la población. Es preferible pensar que todo el que no tiene una causa COVID demostrada y no es muerte violenta es un sospechoso, y tomar todas las precauciones. ¿Para qué? Para disminuir el contagio. Puede ser duro, puede saturarnos y puede asustarnos, pero es la mejor decisión para nuestro país. Nuestro comando se ubica en el término medio, es decir, tomamos nosotros las muertes que verdaderamente están certificadas con una prueba y tomamos de todo lo que está por encima de muertes sospechosas que figuran como muerte por COVID en nuestros sistemas de registro de defunciones, y tomamos una media, y eso nos permite a nosotros calcular, por ejemplo, las camas hospitalarias que necesitamos, por ejemplo, las camas de UCI que necesitamos. Creo que todos tenemos que reflexionar que en salud no existen cifras escritas en piedra. Miren ustedes cómo ha habido una serie de estrategias que se han ido implementando. Solamente el tiempo que hemos tenido un aislamiento social obligatorio, el primer tiempo ya bajó la curva, el segundo tiempo la bajó más, el tercer tiempo lo ha bajado un poquito más, pero ha entrado a tallar el desplazamiento y a las personas sin seguir las indicaciones. Entonces, tenemos siempre cifras que no van a ser precisas. No esperemos tener
el peor día es este, y ese va a ser. ¿Qué es lo que ha pasado con el peor día? Felizmente se ha ido corriendo y nos ha ayudado a ganar tiempo. Y si se corre más todavía y no alcanzamos el día previsto, en buena hora, porque nos va a permitir a todos ir comprando más tiempo para seguir arreglando el sistema. Todos estamos asustados, desesperados. Yo bromeaba con alguien que me hizo una entrevista y le decía, miren, el día en que yo me gradué, me dieron mi martillo de reflejos, yo soy neuróloga, me dieron mi martillo de reflejos, pero no me dieron una bola de cristal. No hay forma de predecir al milímetro. Siempre va a haber un margen de diferencia. Y eso es lo que todos tenemos que aprender a aceptar. Por un lado, ir viendo cómo se mueve la epidemia día a día. Por otro lado, ir viendo cómo las medidas que todos ustedes están respetando, miren la distancia que están manteniendo, ¿verdad? Miren las mascarillas. Algunos con N95 que no es necesario, pero en fin, ¿no? Todo el mundo con su mascarilla, ¿verdad? Lo importante de eso es que estemos todos alerta y sigamos el movimiento. Lo preciso en medicina, así como todo el mundo esperaría, me temo que no es real. Lo importante es entender de dónde salen las cifras. Y si ustedes revisan un poquito más, van a ver que todos los países del mundo se mueven en el mismo sistema. Todo el mundo hace aproximaciones, toma registros fieles y registros que son sospechosos y en base a eso los sistemas se mueven. Recordemos que estamos todos construyendo un momento tan difícil y una respuesta entre todos. Y es muy importante que todos sigamos todas las indicaciones, porque mientras más las sigamos, ahí podríamos tener cifras mucho mejores todavía. Y mientras más reportemos, más cifras podremos tener. El día en que todos los que trabajamos para el Estado, en sus diferentes sistemas, y el día en que todos trabajemos en la parte privada y llenemos nuestros informes epidemiológicos y reportemos nuestro dato, vamos a tener cifras mejores, pero aún así jamás van a ser perfectas. Siempre nos movemos en un rango. Gracias. Gracias, doctora. Colegas, en resumen, y nos ratificamos, nosotros estamos tratando de, como una sola fuerza, de enfrentar una epidemia que no la habíamos visto jamás en nuestra historia, que además tiene como una de sus características es que se está viviendo en tiempo real, no solamente por los casos, las hospitalizaciones, las unidades de cuidados intensivos y los fallecimientos, sino por lo que ustedes lo viven en tiempo real en sus redes sociales. Y porque vivimos en un tiempo de esas características, nosotros necesitamos ser absolutamente transparentes con las cifras, que no quepa ninguna duda. Lo peor que nos puede ocurrir frente a una epidemia de estas características es, además del miedo, la sospecha y la duda. Nosotros, además, creemos que esta ha sido una gran oportunidad para todos ustedes y para toda la colectividad de conocer cómo es el sistema de salud. Lo que ustedes en esta edición se presenta, para nosotros es un fenómeno regular, todos los años, y ustedes tienen ese dato en sus manos, todos los años tenemos una cifra oficial en la que se reconoce una causa de muerte, otra cifra de muertes por registro civil y otro que son las muertes estimadas, porque para nadie en nuestro país es un secreto que hay un conjunto de personas que fallecen, no tienen un registro, no tienen forma de llegar al registro formal, no tienen forma de pagar un registrador y terminan incluso enterrando a sus familiares en un cementerio clandestino, aquellas personas que nunca aparecen en los datos. Hoy, en plena epidemia, vivimos una situación similar, en la que hay mucho mayor demanda en nuestros hospitales y por lo tanto los registros viven con las mismas características, exactamente las mismas características.
Internacionalmente, el Perú se ha comprometido a registrar y a informar COVID positivo con prueba de laboratorio positiva. Y ese es el registro que nosotros hacemos. El segundo registro es que aparece luego del registro oficial COVID positivo con laboratorio positivo, son los casos sospechosos de COVID. Lamentamos que una edición periodística que respetamos no haya cerrado completamente el círculo y haya podido verificar que esta es una situación que enfrentan todos los sistemas de salud del mundo, incluido el del Perú, que el Perú ha estado haciendo esfuerzos por mejorar su sistema de registro, pero dadas las características del sistema de salud peruano, el registro sigue siendo incompleto, sigue teniendo algunas fracturas, que las estamos tratando de cerrar todos los días, como lo ha explicado la doctora Mazzetti. Nosotros, como gestión, ratificamos nuestro compromiso para salvaguardar la salud de todos los peruanos en esta situación, con responsabilidad y con transparencia. Estamos sentando las bases de lo que debe ser el nuevo sistema de salud público. Estamos sentando las bases de una nueva forma de entregar los servicios de salud en el Perú. Y la transparencia es una parte fundamental de esas nuevas bases. Muchas gracias. Muy bien, señoras y señores, a continuación iniciamos la ronda de preguntas a cargo de los señores periodistas, para lo cual se ha realizado previamente un sorteo a fin de establecer el orden correspondiente. Inicia esta rueda de preguntas Canal N, América Televisión, periodista Stephanie Medina. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Stephanie Medina de Canal N, estamos en vivo. Si ya se ha mencionado que las cifras de fallecidos y las cifras en salud en general son estimados, ¿nos podría precisar cuál es el margen de error en la cifra de fallecidos que emite la sala COVID diariamente? ¿Cuál es el porcentaje de error si existe? ¿Cuánto es? Y si por favor, si me permite otra pregunta, estamos en el día 44 de la cuarentena, el día 22 habían 93 fallecidos, hoy hay más de 800. Estamos en el punto de la curva que se esperaba estadísticamente, ya estamos en la parte más alta. Y ¿qué es lo que va a seguir más adelante? Sí, doctor. Bien, respecto a lo reportado el día de hoy con 854 defunciones, aquí estas muertes, estas defunciones son las confirmadas, ¿no? Se ha hecho el cruce, la investigación epidemiológica, el cruce de información y este es el dato exacto que tenemos. Tal como lo han señalado las personas que nos acompañan en la mesa, definitivamente la verificación del dato en el tema de defunciones tiene que ser muy puntual. Por eso el cruce de la información entre la ficha epidemiológica, la ficha de notificación de la defunción y la prueba de laboratorio. Eso es un cruce de datos importante para poder tener el dato como confirmado. En este caso aquí no tenemos error, esas muertes son las confirmadas. No se puede comparar con las cifras de SINADEF porque las cifras de SINADEF no son confirmadas. No tenemos forma, en este momento, tal y como le explicaba el doctor Rubén Mayorga, de poder confirmar todos los casos registrados en SINADEF, dado que en muchos casos estas personas incluso ya han sido cremadas. No tenemos forma de rescatar el dato ya retrospectivamente. Esa es la razón por la cual decirle un margen de error a estas alturas sin poder confirmar los casos no sería solamente irresponsable de mi parte o de cualquiera de nosotros, sino poco profesional, porque ese dato no es posible rescatarlo hacia atrás. Muy bien. Siguiente medio de comunicación, exitosa, periodista César Zúñiga.
Permítame explicarle al respecto de la curva tal y como lo señalé el día de hoy en las comisiones del Congreso, y lo ha ratificado la doctora Macete. La dinámica de la epidemia adquiere una heterogeneidad muy fuerte en el caso del Perú, entre el norte, el sur y el propio Lima, y a lo cual se suma 160.000 personas que han sido inscritas para el desplazamiento. Esos factores están modificando las proyecciones que nosotros teníamos al inicio. Muy bien, siguiente pregunta, exitosa periodista César Zúñiga. Buenas tardes. Con respecto a la situación en los penales, se ha garantizado 13.000 pruebas teniendo en cuenta la situación que vive. Sin embargo, la población supera los 90.000. ¿Se va a garantizar en todo caso el análisis a las personas, a los presos? Y en este caso si se va a aumentar o no, porque teniendo en cuenta que se ha confirmado que por cada contagiado podría contagiar a 3 más, entonces quiere decir que la cifra ahorita que podrían manejar podría ser de más. Ahora, semanas anteriores el gobierno y diversos especialistas anunciaron que la semana pasada íbamos a llegar al tope máximo, sin embargo ahora la doctora Macetti señala que no se puede indicar eso. ¿Ha habido de repente un error de comunicación ahí o de repente ya esperan una proyección exacta para saber cuándo va a ser los peores días de una cifra elevada? Y la tercera y última pregunta muy sencilla, están evaluando la recomendación del Colegio Médico que ha indicado que debería haber en este caso 3 días de no movilidad total como próximas en todo caso formas de prevención. Muchas gracias. Bien, respecto a su primera pregunta de los penales, si bien es cierto, las pruebas rápidas entregadas al INPE son menores a las que de la población penitenciaria a nivel nacional, estas tienen que aplicarse de acuerdo con criterios epidemiológicos. La población privada de su libertad generalmente es una población cerrada. Si tenemos grupos de casos con sintomatología y que resultan positivas a la aplicación de la prueba rápida, tienen que entrar rápidamente a una condición de aislamiento. Puede ser internamente o lo que disponga la autoridad penitenciaria para esa situación. Esos son los casos que se han manejado, por ejemplo, en el penal de Sarita Colonia, tal como sucedió en el Callao, con un primer brote dentro de la población penitenciaria. Se ha testeado aquellos que estaban sintomáticos y se tomaron las medidas de control con toda la población. En relación con la pregunta del Colegio Médico, hemos sabido de la propuesta del Colegio Médico por los medios de comunicación. Sin embargo, creo que esta se va a canalizar a través de los delegados del Colegio Médico en los diferentes grupos de trabajo que tiene el Ministerio de Salud. Hago mención a 2 en particular. Una es el grupo de expertos en manejo clínico, donde está el doctor Ciro Maguiña, y él seguramente va a canalizar por esa ruta su propuesta acerca de cómo manejar el aislamiento. Y por otro lado, la del doctor Neira. El doctor Neira también es delegado del Colegio Médico para el grupo de prospectiva. El grupo de prospectiva se caracteriza por ser el que analiza la evolución de la epidemia y las medidas que se pueden tomar para lograr modificar su comportamiento. Siguiente intervención. No respondí la pregunta porque ya la había respondido antes a la colega, en el sentido de que las variables que se utilizan para hacer las proyecciones son muy dinámicas. A esas variables se ha agregado el último proceso de movilización social de retorno a los hogares, y ahí se están cambiando los patrones de comportamiento de la enfermedad tal y como lo estábamos viendo. Muy bien, siguiente intervención. Convoca.b, periodista Luis Pérez. Señor ministro, señores funcionarios, buenas tardes. La primera pregunta es sobre que nos aclaren si es que en las muertes confirmadas que se difunden a diario se está considerando el fallecimiento confirmado, pero también aquel fallecido que tiene un resultado de prueba rápida serológica que podría generar dudas.
y si también se son considerados como casos positivos. A ver, si hablan de muertes confirmadas, ¿no?, o le difunden a diario, consideran entonces en esta cifra a un fallecido confirmado cuando solo se tiene resultado de prueba rápida. Y la siguiente también tiene que ver con el tema de los protocolos, ¿no?, de tratamiento a los fallecidos, porque hay muchas denuncias que nos han llegado como medio de comunicación de incumplimiento de directivas en el procedimiento funerario, donde funerarias privadas, ¿no?, o por ejemplo el crematorio de la policía del cementerio de Santa Rosa, no dejan entrar a los familiares, que son 2 familiares que tienen que entrar y no las han dejado entrar. Direza sacó un comunicado diciendo que va a haber un tipo de seguimiento, ¿no?, a estas denuncias, pero queremos saber si va a haber sanciones a estas funerarias. Y también sobre la falta de información a familiares sobre el estado de salud de los pacientes en UCI, porque hay gente que quiere saber cómo está evolucionando su familia. Y la familiar, y la última para terminar, ¿no?, es sobre el tema de Antamina. Antamina ha confirmado 200 casos COVID y queríamos saber si ustedes tenían monitoreado en las mineras, en los campamentos mineros, cuántos casos han sido confirmados, si en este caso también hay fallecidos, y si también el MINSA tuvo conocimiento del traslado de un grupo de contagiados del campamento minero de Antamina en Huaraz hacia Lima. A ver, respecto a la confirmación de los fallecidos considerados como confirmados con COVID, puede ser con prueba rápida o con prueba molecular, no necesariamente las 2 pruebas. Incluso, por eso va la investigación epidemiológica, porque a veces puede darse el fallecimiento y el resultado de laboratorio salir unos días después, ¿no? Entonces, por eso se hace la investigación epidemiológica. Se cruza la ficha, el resultado del laboratorio y entra a la data de paciente fallecido confirmado. La última pregunta que le escuché respecto a los casos de la minera Antamina, estos han sido, de alguna manera, han sido notificados y se está coordinando con el servicio médico que tiene la propia minera para el manejo adecuado de los pacientes positivos. Sí, si me permiten, sobre los asuntos vinculados con información. Los lugares donde están los pacientes que son positivos y tienen unidad de cuidados intensivos tienen un aislamiento especial. Nosotros les decimos el búnker. ¿Por qué? Porque el que ingresa allí permanece allí durante toda la guardia sin salir y solamente se puede comunicar a través de sistemas inalámbricos, de tal manera que no haya ningún ingreso. A partir de acá, la información que se da es información telefónica. Doy un ejemplo. Ativitarte. Hay una persona que es la encargada de, revisando las fichas médicas, ver cuál es la evolución. Y aceptan a un solo familiar por teléfono. No es posible, uno puede tener muchísimos familiares, como comprenderán, y yo entiendo la desesperación, pero solamente se informa, al momento de ingresar la persona, se registra un teléfono y a ese teléfono se le da la información. Sería imposible, como ocurre en otros momentos, que viene el cónyuge, vienen los hermanos, es normal y hay tiempo, pero en este momento es imposible. Y miren ustedes las precauciones que tenemos que tomar para salvaguardar la seguridad del personal. Yo estoy absolutamente segura que deben haber muchas fallas en esto, porque la sincronización, y a veces ocurre en los hospitales grandes, que los médicos que están en el teléfono para informar tienen que vestirse y entrar corriendo a la UCI a ayudar, porque realmente nos están faltando cerebros y manos, o manos con cerebros, por decirlo de alguna manera. Gracias. Pero para complementar, en relación con el comportamiento del crematorio y de las empresas encargadas del manejo de los cadáveres, nuestra voluntad como Ministerio de Salud es que durante todo el proceso las personas que fallecen, así como sus familiares, sean tratados con dignidad y con respeto. Hemos dado instrucciones a los establecimientos de salud
para establecer mecanismos que se acerquen, que sean empáticos a las personas que están viviendo este drama. Pero además hemos tratado de hacerlo con algunas de las empresas funerarias que se encargan de manejar este tema. Lamentablemente, solamente se puede sancionar a los crematorios o a las empresas funerarias cuando sus prácticas atentan contra la salud pública, más no así las podemos sancionar si fuera solamente por maltrato a sus clientes. De todas maneras, en mi calidad de autoridad sanitaria, y lo he hecho en anteriores oportunidades, y no tengo ningún problema en volverlo a repetir, si es que en algún momento de su atención las personas que han sufrido la enfermedad o sus familiares han sido maltratados, no han recibido el servicio que esperaban o ha sido de mala calidad, como autoridad y responsable del Ministerio de Salud, y esto ha ocurrido en nuestros establecimientos, nuevamente les pido disculpas. Siguiente intervención, Panamericana Televisión, periodista César Gallegos. Ministro, buenas tardes, buenas tardes. El doctor Ciro Maguiña ha hablado de un caso específico en la región Loreto, que es una de las regiones más afectadas por el tema de contagiado de coronavirus. Ha dicho que la región Loreto ya ha colapsado, el sistema de salud ha colapsado, y que que ya no sirve hacer cercos comunitarios, que eso se debió hacer incluso desde mucho antes, y que esto se da porque la enfermedad ya se diseminó en la ciudad. ¿Se planea hacer alguna estrategia específica en esta región del país y también en otras donde el sistema de salud ha colapsado, tal como lo indica el doctor Maguiña? Algunos comentarios sobre la región Loreto. La región Loreto inició haciendo un trabajo muy interesante y ha hecho todos los cercos epidemiológicos que tenía que hacer. Es más, ha tomado precauciones especiales para interrumpir el tráfico fluvial que pudiera llevar la infección a nuestras comunidades de la Amazonía. Aparte de eso, ha hecho todo un sistema comunicacional. En la región Loreto ha habido todo un fenómeno de descontrol de la ciudadanía, lamento informar. Acá todos los ciudadanos tenemos que ser responsables, porque recuerden, somos el enemigo y somos los soldados, y me temo que allí el enemigo ganó. Y lo que empezaron a hacer es a salir, era como si fuera cualquier día. Las autoridades de salud han hecho su máxima reacción. En Iquitos ha habido toda una unificación de los sistemas de salud, hasta los privados han participado, que tienen mucho que perder económicamente, porque ellos no tienen otro respaldo, y sin embargo todos participaron. Desafortunadamente la circulación de la población ha sido tremenda, ha sido muy dura y no ha habido forma de que acaten las indicaciones. Ello ha determinado que se ha hecho un primer desplazamiento, un segundo desplazamiento y en este momento hay un tercer desplazamiento. Hemos retirado, no hemos podido aumentar los 20 ventiladores que ofrecimos este fin de semana en Atevitarte, porque hubo que llevarlos a Iquitos. Y recién hoy día hemos logrado movilizar ventiladores para cumplir en Atevitarte. Entonces miren ustedes el esfuerzo tremendo que se ha hecho. Que el sistema está saturado, está saturado. Y yo creo que si no hay una reacción adecuada, esto va a continuar y va a llegar al momento en el cual puede colapsar inclusive el sistema. Ellos pasan por momentos en que todo se llena y luego nuevamente hay capacidad. Es decir, todavía están en el límite. Y estar en el límite en salud es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Necesitamos que la población nos ayude, que reaccione, porque esto no es solamente que los de salud salgan y hagan su cerco epidemiológico, que las Fuerzas Armadas y policiales salgan y nos metan el susto de nuestra vida cuando salimos de la casa. Es un asunto de que todos colaboremos, todos. Y creo que es un ejemplo que todos tenemos que seguir. La situación allí es muy difícil. En este momento están los grupos trabajando allá y esperemos que haya una buena colaboración por parte de todos. Miren lo que ocurre con el descontrol. Todo esto va a continuar todavía, porque todo el descontrol que ha habido y las infecciones que se han pasado de unos a otros están enfermando poco a poco y vamos a tener aquí
para varios días más en Iquitos de mucho sufrimiento. O sea, lo que hacemos ahora se nota unos días después y se mantiene por largo tiempo. Gracias. Finalmente, permítame hacer un último comentario en relación con esa pregunta. En esta gestión podemos estar enfrentando tremendas dificultades. En esta gestión podemos estar en algunos momentos llegando al límite. Pero en esta gestión no estamos considerando en ningún momento que tengamos una región colapsada. Continuaremos haciendo nuestros esfuerzos por responder a las necesidades, no importa cuán precaria sea nuestra reacción. En Loreto, a pesar de que debe ser una de las regiones más golpeadas, no solo por la epidemia, sino porque se superponen además el dengue y la leptospirosis, y las condiciones de vida que viven allá, Loreto sigue dando la batalla. Loreto sigue ampliando camas de hospitalización. 30 muchachos recién graduados han ido a Loreto a trabajar haciendo patria. Nosotros estamos para movilizarnos en todo el país. No vamos a considerar ninguna zona colapsada, porque el solo aceptar el hecho de que es una zona colapsada nos hará bajar los brazos, nos hará bajar el espíritu, y eso no lo vamos a permitir. El día de hoy, cuando algunos de los medios de comunicación decía que ATE estaba colapsado, se han abierto 30 camas el día de hoy de unidad de cuidados intensivos, haciendo un esfuerzo durante toda la mañana. Mientras estábamos en el Congreso, este ministerio seguía trabajando. Y se siguen abriendo camas en la seguridad social, y se siguen haciendo esfuerzos en la sanidad de la policía, y se siguen haciendo esfuerzos administrativos. Tenemos también que romper las barreras administrativas para mover cerca de 74 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, que quieren prestar sus servicios en Lambayeque, otra zona muy golpeada por la epidemia. No vamos a considerar que en ninguna parte del país nuestro sistema está colapsado mientras nosotros podamos mover una cama, un balón de oxígeno, una persona, un medicamento. Vamos a seguir luchando. Y yo llamo a los colegas de los sistemas de comunicación a que nos ayuden a transmitir un mensaje de esperanza, un mensaje de fuerza, y que nuestras puertas como Ministerio de Salud están abiertas, que estos informes sesgados o incompletos minan la moral de un conjunto de profesionales, técnicos, trabajadores de la salud y de todo el pueblo peruano que está haciendo un enorme esfuerzo por combatir un gigante, un enemigo gigante. Queremos contar con ustedes, como lo han venido haciendo, acompañándonos. Créannos que hay mucha gente trabajando honestamente, transparentemente y dispuesta a dar hasta el último momento para lograr la meta que nos hemos propuesto. Muchas gracias. Siguiente medio de comunicación, Diario Expreso. Periodista Geraldo Capillo. Buenas tardes, ministro. Bueno, la primera pregunta es referente a lo que usted dijo hoy, al mediodía, en el Congreso, o con los miembros del Congreso. Indicó que existe, como en otros países, un subregistro de muertes, también conteos por medios de comunicación, Instituto de Medicina. Entonces, ahora indica de que la información o la investigación periodística que han soltado hoy referente a este subregistro es tendenciosa. La pregunta es, la primera de ellas es, ¿existen otros subregistros? ¿Subregistros de hospitalizados o subregistros de UCI? Y la segunda pregunta es, ¿por qué el ministerio que usted preside o usted lidera tarda tanto en comprar ventiladores mecánicos cuando existen propuestas a menor precio que el estándar y dada la urgencia de la situación? El tema de los registros ya lo hemos explicado. Los registros son variables porque nosotros tenemos un sistema con las perfecciones y las imperfecciones con las que vivimos. Nuestro sistema depende de una multiplicidad de sistemas de registro privado, de salud, del mismo Ministerio de Salud, y
Ya la doctora Mazzetti ha relatado el esfuerzo que ha significado construir solamente una base de datos única para el sistema de hospitalización. El doctor Rubén Mayorga también ya explicó cómo es el sistema de registros, luego de pasado un tiempo, depura sus datos nuevamente. Pasa inclusive en registros regulares como es el de mortalidad materna, el de mortalidad infantil, el de nacimientos, el de cáncer, el de accidentes de tránsito, violencia contra la mujer. Todos son registros que están en constante revisión, absolutamente todos, hasta el de tu nacimiento. Se tiene que volver a corregir. ¿Dónde vives? Se tiene que volver a corregir. Los datos se están constantemente moviendo. El segundo tema estaba en relación con los ventiladores. En materia de ventiladores, si tú tienes información acerca de un mercado de ventiladores que sea más barato del que nosotros hacemos a través de compras internacionales, compras nacionales, absolutamente invitando a todos los proveedores, como lo puedes observar en nuestra página web, cómo son los procesos, yo te invito por favor a que me des ese dato, porque claramente tanto el sector privado que quiere donarnos ventiladores, así como el sector público que estamos desesperados por comprar estos equipos, requerimos de ese tipo de información para poder lograr comprarlos y a tiempo, porque se pueden encontrar ventiladores muy baratos, pero que te lo ponen dentro de 2 años. Nuestro paciente necesita ventiladores hoy, donados hoy, construidos hoy, instalados hoy, operando hoy. Y por eso es que estamos también utilizando ventiladores mecánicos desarrollados por la Marina de Guerra, desarrollados por la universidad, desarrollados por la Fuerza Aérea. Estamos rescatando equipos que parecían que estaban para ser eliminados de nuestro arsenal. La Fuerza Aérea nos ha rescatado 4 ventiladores solamente la semana pasada y están trabajando en este momento con 70 más. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que no hay más. Muy bien, siguiente medio de comunicación, diario El Comercio, periodista Jorge Malpartida. Buenas tardes a todos. La pregunta que queríamos hacerle, ustedes estaban explicando este problema del subregistro de muertes, ¿no? Y nos entregaron una tabla, digamos, de varias décadas, de varios años de cómo se registra esto, ¿no? Lo que queríamos saber es, digamos, en el promedio de información que ustedes manejan anualmente, usualmente cuántas muertes en el Perú quedan subregistradas, ¿no? Y si esa información les va a servir para hacer los cálculos que más adelante puedan ustedes trabajar luego de la pandemia o a lo largo de la pandemia, porque supongo esta cifra les sirve para tener una mayor atención, ¿no? Y por otro lado, estamos viendo el número de muertos en Perú se está duplicando en menos días que en otros países, ¿no? Que tienen una peor situación en seguridad sanitaria, ¿no? Digamos, a las cifras del 26 de abril, más o menos se está duplicando las muertes cada 6 días, ¿no? Entonces queríamos saber a qué factores obedece, ¿no? Tomando en cuenta que a comienzos de mes se había anunciado que se esperaba que esta cifra duplique cada 8 días, ¿no? Entonces queríamos saber qué es lo que ha dificultado que se logre esta meta que se había trazado, ¿no? Inicialmente. Gracias. A ver, en relación a su primera pregunta, en el país se registran un promedio de 180.000 muertes anuales, lo que significa un promedio de 12.000, 11.500 muertes al mes, por todas las causas posibles registradas en el SINADEF. En este caso, vuelvo a repetir que para efectos de epidemia o pandemia se establece la notificación en el sistema de notificación de enfermedades, por enfermedad sujeta a notificación, como lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud, a través del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, se sigue en este proceso. Los cambios y la variabilidad que se ven en el día a día depende del registro de la unidad notificante. En el país tenemos 8.000 unidades notificantes de vigilancia epidemiológica y son ellos los que transfieren la información. Ustedes habrán podido observar de repente que algún día una región dijo, no, esa no es mi cifra, o al día siguiente otra observó su cifra. Es porque van registrando en el día a día. No necesariamente el día que fallece lo notifican, porque eso depende de la capacidad
de la unidad notificante, en este caso de las direcciones regionales de salud o de los establecimientos privados o el que notifique la muerte. Entonces, en razón a ello es que notificamos la información de las defunciones y son las que informamos. Es decir, no necesariamente lo que se informa en el día es que la muerte se haya producido el día anterior, que lógicamente la unidad notificante puede no estar al día en su notificación. Por eso, este espacio me sirve para invocar una vez más a todas las unidades notificantes que cumplan con el registro oportuno de la información, no solamente para la data de defunciones, sino también en los registros que tenemos para el manejo de esta pandemia, principalmente la de las pruebas de laboratorio, la de los sospechosos y de las defunciones, lamentablemente. Gracias. Quisiera complementar la respuesta, no complementar, sino agregar un dato que he obviado y siento mucho que siendo anfitrión en esta casa haya olvidado ser agradecido. Quisiera agradecer públicamente